Comenzamos hoy nuestro concilio de Calcedonia. Hoy ya va a ser el último concilio y será muy importante pues ver cómo cerramos la cristología, ¿no? De los cinco primeros siglos, con todo lo que hemos estudiado de los padres de la Iglesia, de cómo se definió el dogma trinitario y también el dogma sobre acerca de la persona de Jesucristo. Así que bueno, vamos a ver qué pasó aquí en este concilio. Venga, vamos a empezar un poquito ya con los estudios. Entonces aquí vemos el resumen de los cuatro concilios más importantes. Aquí vimos Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, con sus correspondientes condenas o herejes. Y aquí lo que se va a definir, ¿no? Sobre acerca de la persona de Jesús y también sobre la Santísima Trinidad. Según la historia de la Iglesia, el Concilio de Efeso es considerado el cuarto concilio ecuménico de la Iglesia una, Santa Católica y Apostólica. El concilio fue convocado por el emperador de Oriente, Flavio Marciano. Fue presidido por el patriarca Anatolio I de Constantinopla y su asistencia se estima que eran de 600 obispos. El Papa fue León I. El cuarto concilio ecuménico comenzó un 8 de octubre de 451 y finalizó el 1 de noviembre de 451. Muy bien, recordando un poquito los concilios, son cuatro concilios ecuménicos. Realmente nosotros defendemos los 7 primeros concilios ecuménicos, pero lo más importante para nosotros, para marcar un poquito más lo que es la creencia de la persona de Jesús, ¿no? La cristología, serán las 4 primeras, aunque también se podría incluir la quinta. Y bueno, aquí vemos que siempre un concilio no es convocado por el Papa, sino por el emperador de aquel tiempo, ¿verdad? Si recordamos un poquito, después de Constantino el imperio se quedó dividido en dos partes, en Occidente y en Oriente. Entonces este concilio se celebró en Oriente, haciendo, pues bueno, Flavio Marciano siendo el emperador de entonces y el patriarca Anatolio será, digamos, el que presidirá este concilio, el que tenga las pautas, ¿no? El que tenga un poco el orden. Y aproximadamente van a asistir unos 600 obispos. Aquí el Papa será León I el Magno, que también después vamos a hablar un poquito de él. Va a ser un personaje muy determinante y muy importante para este concilio. Vamos a seguir. Crisis monofisista. Los concilios han profundizado el dogma cristológico, reafirmado en Nicea 325, la verdadera divinidad de Jesucristo contra Arrio. En Constantinopla I, 381, la integridad de su naturaleza humana contra Apolinar, y en Éfeso 431 su perfecta unidad contra los peligros de la cristología divisa de Nestorio. Los 20 años que van de Éfeso a Calcedonia sirvieron para precisar el lenguaje y para aclarar el contenido de la afirmación de la unión de las dos naturalezas en Cristo. Entonces estamos aquí viendo un poquito lo que antes hemos visto, ¿verdad? Viendo cómo esto ha sido un camino de menos a más, progresivo, que bueno, que realmente surgió la historia de la Iglesia, surgió
a raíz de cuestiones a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, a raíz de malas interpretaciones, de confusiones. Entonces aquí poco a poco la Iglesia va perfeccionando más un poquito lo que era el dogma que se ha heredado de los padres de la Iglesia y estos de los mismos apóstoles. Entonces vemos aquí que hay como una línea, ¿verdad? Hay una línea que nos comunica, una línea que nos enlaza a lo que es el ancla, ¿no? El ancla de nuestra fe, que es Jesucristo y los 12 apóstoles que estaban junto con él. Entonces vemos que conforme van pasando los años, el lenguaje va cambiando mucho. Fijaros vosotros, ¿no? Que somos aquí con la lengua del español y somos de diferentes países. Si nosotros miráramos 50 años atrás, seguramente hablarían con otras palabras, ¿verdad? Y solamente estamos hablando de 50 años. Pues ustedes imaginarse, pues 400 años. 400 años utilizando el latín, el griego. Entonces, el mismo lenguaje se estaba constantemente actualizando, añadiendo nuevas palabras, palabras que se interpretan de nuevas formas, que ya no eran como antes. Entonces, la iglesia se tuvo que actualizar, tuvo que responder con palabras de su tiempo para aclarar dudas, dejar que esas malinterpretaciones o confusiones sobre la persona de Jesucristo no haga daño a la iglesia, sino más bien se comprenda, sea del alcance de cualquier persona que hable ese mismo idioma. Entonces, para ello se fue muy importante el precisar el lenguaje, ¿no? Para aclarar el contenido. Muy bien, entonces aquí va a salir la figura de Eutique, un monje que además de monje se hizo sacerdote, llegó incluso a ser superior, ¿no? Prior del monasterio. Tristemente sus obras y sus escritos se han perdido, pero se puede imaginar uno que realmente lo que han hecho ha sido quemarlo o destruirlo por hereje, ¿no? Que era lo más normal. Pero estos pensamientos de este hombre se han quedado reflejados en la historia gracias a otros autores, ¿no? Que atacaban o que hablaban de él. Y bueno, realmente este hombre va a defender una cosa que vamos ahora a verlo mejor, ¿vale? Vamos a leer la siguiente diapositiva. Este hombre lo que decía era que efectivamente Jesucristo antes de la encarnación, eh, el Señor tenía dos naturalezas, pero después de esa unión, cuando ya Jesucristo se hace humano, ya automáticamente una de ellas ya se pierde. Entonces, es como si la naturaleza divina se comiera a la humana, ¿no? De tal manera que al final, pues, estaba atacando, ¿no? Sobre el dogma trinitario de verdadero hombre y verdadero Dios. Aquí el gran problema era eso, de que realmente sí, antes Jesucristo podría tener las dos naturalezas, pero a la hora de la unión, una naturaleza se come a la otra, de tal manera que solamente queda una, la divina, anulando la humanidad de Jesucristo. Entonces vemos aquí hasta qué punto, por una mala interpretación, todo lo que está aconteciendo, ¿verdad?